Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas Bien, un noches. gusto saludarlos. Buenas noches. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un nuevo día que nos regala para poder seguir aprendiendo y creciendo en la fe, ¿cierto? Y bueno, me parece que comencemos orando al Señor. ¿Alguno de ustedes se anima a animar, se anima a orar para que podamos comenzar, por favor? La hermanita, las damas. ¿Alguien se anima a orar para empezar, por favor? La hermana, ¿me escucha, profe? Sí, se escucho, pero tiene que ser voluntario, no podemos andar diciendo, Ah, ya, hablando por otros. Sí, como las sí, damas sí. primero siempre. Entonces, usted al final entonces, muchas gracias. Vale. Ya. Ya, gracias mi hermano. ¿Alguien se anima a orar al Señor para empezar esta clase, por favor? Oye, se está la Yoli llegando de... Resulta que le dije, Mm, le tengo las llaves para entrar a mi casa porque en la mañana... Bueno, voy a comenzar orando yo entonces, ¿ya? Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por un nuevo día que nos regala. En esta hora queremos pedir, Señor, que usted bendiga este tiempo, que podamos aprender desde su palabra, Señor, cómo llevar adelante la misión que tú nos has encomendado, pero que en estricto rigor es tu misión y que nos invitas a participar. Bendíganos, Señor, para también seguir reflexionando, pensando, pero sobre todo también animándonos a tomar herramientas para poder evangelizar, para poder compartir el mensaje de salvación con los demás. Estas buenas noticias que nos cambió la vida y también queremos que cambie el mundo entero. Así que pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Así que sean bienvenidos a esta nueva clase que tenemos sobre misionología. Recuerdan que el primer módulo hablamos sobre misiones y vimos varias cosas. Uno que es las misiones del Señor. Vimos también que la iglesia es una herramienta para cumplir la misión de Dios. Tenemos que llevar adelante la misión. Y también vimos que habían dos lados de la misma moneda, que en este caso la misión es una, pero tiene dos lados. Es como una moneda, ¿cierto? Por un lado está la evangelización y por el otro lado está la acción social. Y por el lado de la evangelización estamos en este módulo 2. Este módulo 2 es evangelización. Estamos hablando de eso. Em, Tanto la semana pasada como esta sobre la evangelización. No hablaremos mucho más sobre acción social porque eso es otro ramo, otro tema, es otro mundo también. Pero es innegable poder también al mismo tiempo hablar de algunas cosas puntuales, ¿ya? Así que los invito a que recuerden que en este módulo 2 primero terminen el módulo uno si es el que lo tiene pendiente, ¿ya? En este módulo 2 había que leer el texto de Timothy Keller. Les dije que Timothy Keller es un pastor que murió hace poco, presbiteriano, que tenía su iglesia en Manhattan, ahí en Nueva York, y él básicamente tiene muchos libros, tiene libros muy buenos, de todo tipo, ¿ya? Pero en este libro que se llama Iglesia Centrada, tiene tres capítulos y el primer capítulo del libro se trata sobre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Toda la Biblia es el Evangelio? ¿Una parte es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, estuvimos hablando de esto un poco la semana pasada y hoy día volveremos a hablar. Así que le invito a que puedan leer, que son varias páginas, pero una lectura rápida, no una lectura densa, ¿ya? Una lectura muy livianita, así que le invito a leerlo. ¿Por qué? Porque justamente tienen que hacer una reseña bibliográfica, igual que la vez anterior, ¿cierto? Esta vez con Keller, y también responder un cuestionario en línea. Y recuerden declarar que su lectura, así que esto tienen plazo de aquí a la próxima semana y yo espero hoy dejar disponible el cuestionario para que lo puedan responder desde hoy en adelante. Así que en esta segunda semana, como estamos en esta segunda semana, el contenido son las estrategias para compartir el Evangelio. Vamos a ver varias. ¿Cómo compartir el plan de salvación?
Pulsera de colores, ¿ya? Yo sé que o el libro sin palabras, yo estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, ¿ya? Pero vamos a repasarlo de todas formas. ¿Qué es el mapa Oikos? El testimonio y los tres círculos. Eh, yo creo que esto en general, hay muchas iglesias que han hecho capacitaciones sobre estos temas, pero en estos tres temas, estos temas son los últimos temas que se están tratando en misión a nivel mundial. Yo lo digo porque estoy actualizado. Acá hemos recibido varias capacitaciones sobre evangelización y de hecho el mapa Oikos no lo conocía, lo conocí hace poco. Testimonio lo conocía, aunque con ciertas diferencias. Y los tres círculos tampoco lo conocía, lo conocí hace poco. Entonces, ustedes van a estar actualizados en cuanto a las últimas estrategias de evangelización que se están ocupando a nivel mundial. Pero independiente de eso, recordemos que cada contexto necesita ciertas herramientas o estrategias. Por tanto, aunque aprendamos algunas, esto habrá que ir adaptándolo dependiendo de la persona, dependiendo del contexto o la cultura. ¿Ya? Así que el objetivo de esta clase de hoy específicamente es capacitar al estudiante para comunicar el Evangelio de manera clara, contextualizada y práctica, utilizando distintas herramientas y llamando a una respuesta de fe y arrepentimiento. Porque justamente el llamado de salvación o el plan de salvación tiene que invitar, tiene que hacer un llamado nunca forzado, siempre desde la persuasión, pero nunca desde forzar a nadie, eso es contra el Evangelio, siempre desde la persuasión, pero animarlo a tomar una respuesta de fe y arrepentimiento, ir al Señor en esa actitud, ¿ya? Este sábado participamos en un evento de evangelización acá en España, en Madrid, que creo que es primera vez que se hacía así algo tan grande, que en un estadio con 40.000 personas, lleno de cristianos y también amigos no cristianos, eh, en Chile era un poco más común. Yo me acuerdo cuando más joven acompañé a mi papá y a mi mamá, por supuesto, cuando era niño, a las campañas de Gigi Ávila en el Parque O'Higgins y otros predicadores siempre en el Parque O'Higgins. Yo me acuerdo siempre. Habían eventos grandes en el Estadio Nacional de Marco Witt y otros. Pero hace tiempo que como que ha terminado la época de la evangelización masiva. No sé si se recordarán cuando niños o niñas, ¿verdad? La marcha para Jesús sigue vigente. Yo, cuando niño mi papá me llevaba en los hombros, ahora yo llevo, cuando 5 o 10 años atrás yo llevaba a mi hija en los hombros y sigue, y es muy lindo esa instancia. Pero como que se habían acabado o habían terminado un poco estas instancias de evangelización masiva. Pero se están retomando en varias partes. Hace poco en Argentina hubo un evento grande de evangelización del Festival de la Esperanza de la Asociación de Billy Graham. Ahora se hizo esta vez en varios grupos de cristianos se organizaron en el estadio del Atleti de Madrid evangelizar con música y con testimonios también. De hecho, el testimonio que apareció fue el de Dani Alves. No sé si saben quién es, pero Dani Alves es un jugador o era un jugador del Barcelona, brasileño, muy famoso en España y en el mundo, ganador de mundial y lo demás, pero estuvo en la cárcel porque fue acusado de un abuso y otras cosas. Él contaba este sábado que en la cárcel conoció a Cristo y que Cristo lo hizo libre. Ahora salió de la cárcel, fue absuelto, pero ahora está predicando del Señor. Y hoy los diarios de Madrid y de España, muchos diarios no cristianos, noticieros, mostraban, no se fijaban en el evento evangélico, sino que ponían su centro en Dani Alves, ¿ya? Y que se convocó a 40.000 personas en el estadio. Primera vez que se hacía, insisto, para un país que el 2% es de cristianos y el otro porcentaje o es católico o no cree en nada, es un milagro. A fin de mes viene otra actividad de Billy Graham. Así que, bueno, entonces justamente se predicó varias veces el Evangelio, pero justamente al hacer un análisis como lo que estamos haciendo acá, muchas veces se cuenta mucho testimonio, pero a veces ese testimonio no es muy claro. O ese testimonio no lleva a Cristo, sino que lleva a saber cosas lindas de cambio de vida, pero nos lleva a algo más. Y por eso es que hoy día nos vamos a centrar justamente en ejercicios prácticos para esto, ¿ya? Así que eso les quería comentar para empezar y quería preguntarles si se recuerdan de los temas que vimos la semana pasada en evangelización. No sé si se recuerdan los temas que vimos la semana pasada.
¿Mm? Si me pueden ayudar, no sé si se recuerdan lo que vimos la semana pasada, algún tema o algo que le haya gustado o le haya llamado la atención de lo que vimos, de lo que revisamos la semana pasada. ¿Mm? No, quizás no se acuerdan y no, no hay problema en eso también, ya por si acaso. No. Aquí somos todos adultos y no hay ningún problema si uno no se acuerda en el fondo, ¿ya? Pero si se fijan, aquí mismo le estoy mostrando algunas cosas, fíjense, no sé si se acuerdan del corazón del Padre, de qué se trataba eso. ¿Mm? ¿Nadie recuerda? A ver, habla del plan de Dios, Bien, 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 bien. la nueva identidad, ¿sí? Excelente. Sí, Ujú. Y también excelente que Dios. Sí, que sí, somos, sí, que somos embajadores nosotros. Sí. exactamente. Ya. Sí. Así que, bueno. Justamente partía como con que el sueño de Dios y el plan Ujú, de Dios es que alcanzar a todos, ¿cierto? Tener una relación ujú, con todos. O sea, esa ujú, es su relación, porque Él no necesita nada, pero por puro amor nos crea. Y ujú. justamente después todo lo que usted y mi hermana decían, justamente Sí, nos dan nos cambia la identidad y al final, después de que nos transforma, nos envía al mundo como embajador, ¿verdad? Así ujú. que maravilloso. Muchas gracias. ¿Alguien recuerda de las realidades del acceso al Evangelio? Vimos tres ejemplos de cómo acceder al Evangelio en distintas culturas. ¿Se acuerdan cuando el primer grupo era el acceso ilimitado en el sentido de que habían personas que nunca habían escuchado de Jesús? En el mundo todavía hay lugares donde no se conoce el nombre de Jesús. Esto es muy importante saberlo porque muchos creen, yo me acuerdo que tuvo una discusión acalorada con un hermano de otra iglesia, que una vez nos visitó y nos pusimos a conversar, o sea, siempre con cariño, pero en el fondo me refiero a que él no podía entender que había partes del mundo donde la gente no conocía a Jesús. Él pensaba que porque había internet, teléfono y lo demás ya estaba todo listo. Y tuvimos que decir que no, que las organizaciones misioneras, que son varias, ellos mismos nos dicen que hay partes que todavía no se conoce y cuesta mucho enviar un misionero porque hay mucha persecución o hay mucho problema para enviar a alguien allá. No sé si ustedes conocen nombres de organizaciones misioneras, ¿se saben algunas? Ya sea de Chile o fuera de Chile. Recuerdo que en la primera clase hablamos de Jukun, ¿puede ser? Bien, Jocum es una, muy bien, Sí. sí. Ajá. Puertas, puertas abiertas. Puerta abierta. Uf, qué bien, muy bien. Ahí tenemos dos. ¿Alguien recuerda otra? Eh, de Chile no, no. Pero muy bien. Hablaron de Jocum. Jocum está en varias partes a nivel mundial. Unos hermanos de mi iglesia en Chile, a la que yo fui pastor 12 años, en Recoleta, en Santiago, eh, ellos fueron 3 meses a la India y fueron a la India gracias a unos misioneros que estaban en la India y que son de Jucum. Entonces, gracias a Jucum en el fondo o misioneros de Jucum, pudieron estar ahí también. Así que excelente. Ojo que Jucum o hermanos de Jucum todavía están en la India, pero hay otra organización de misioneras de estadounidenses que lo echaron a todos de la India. Muchos misioneros tuvieron que salir estadounidenses tuvieron que salir de la India porque se cerró las puertas en la India. Es un país muy, muy complicado hoy en día para el evangelio. Y los hermanos de mi iglesia querían hacer un evento de Navidad en cierta parte, que habían predicado toda la semana, pero cuando los adultos se enteraron de la actividad, los amenazaron que si hacían la actividad, lo iban a pelear, le iban a hacer cosas. Así que tuvieron que cambiar de lugar. Así que está complicado. Y Puertas Abiertas es una organización que se ocupa de ayudar a la iglesia perseguida. Mucha gente que cree en Cristo y queda sin trabajo, la familia los deja y Puertas Abiertas se dedica justamente a apoyar
con capacitación para un trabajo nuevo o con herramientas o con una red de apoyo a la iglesia, a los hermanos que están siendo perseguidos en países muy complicados. Ellos hacen un listado de los 50 países donde es más difícil predicar el evangelio y ponen en el ranking número uno el más difícil y en el 50 el menos difícil. Y hace mucho tiempo el número uno es, ¿cuál país creen ustedes que el número uno hace mucho tiempo donde cuesta más llevar el evangelio? ¿Qué país será? Chile no es. Me, me imagino que los países árabes. Mm. Pero digan un país específico, a Pakistán, ver. Pakistán. Pakistán está en el listado, pero no es el número uno. Hay otro que es el número uno. Yo estoy seguro que cuando se los mencione, todos van a decir, oh, ¿verdad? ¿Cuál Irak, país Turquía, puede ser? Turquía, Jordania. Irak, ¿Ya? ¿La India? pero La son India musulmanes. está. Sí, Oh, pero mire, están todos, como, ¿se acuerdan cuando jugamos cuando niños frío, frío, caliente? ¿Se acuerdan? Están todos bien cerca, cerca. Pero el número uno hoy en día es Corea del Norte. ¿Se acuerdan que le dije que iban a decir, ah, ¿verdad? Es cierto. Pero muchos de los países que ustedes dijeron es muy difícil predicar, muy difícil. De hecho, hay como que hay muy pocas iglesias y las iglesias que están son como clandestinas. Una amiga tiene amigos en Jordania y en Jordania sí hay iglesias, no es tanto como otros lugares. Pero en Pakistán, Irán, Afganistán, que por mucho tiempo fue también, un tiempo que Afganistán fue el número uno antes que Corea del Norte. Pero es súper difícil. Este listado lo hace Puertas Abiertas todos los años. Pueden acceder a la página web y lo van a revisar. De hecho, yo soy hoy día voluntario de Puertas Abiertas y hago trabajo administrativo. Así que por eso estoy bien informado. Pero también está, por ejemplo, La Voz de los Mártires. ¿Han escuchado de ese grupo? La Voz de los Mártires. Mire, pueden buscar mire, si quieren ver una buena película de media hora, es corta, media hora, en YouTube, pongan La Voz de los Mártires y hay videos que uno dice, ah, esto es para niños, porque son dibujos animados. Uno dice, esto es para niños. Pero cuando lo empezamos a ver con mis hijos y mi esposa, los que más lloraron fuimos nosotros los adultos. Así que son historias en versión dibujo animado, pero de misioneros. Y estoy seguro que les va a ayudar muchísimo ver esos videos. La voz de los mártires. Pongan en YouTube La Voz de los Mártires, videos para niños, y hay un montón, montón, montón. Y van a aprender de historia y van a aprender de misiones. Así que los quiero animar porque me acuerdo que, por ejemplo, ¿qué vemos juntos? Las películas de Disney están muy raras, mucho, este último tiempo. Películas de niños, ¿eh? Y empezamos a ver estos videos cortitos de media hora, pero son muy, muy buenos y llenos de fe. Uno se llena de fe porque ve el obrar del Señor. Así que La Voz de los Mártires para niños en YouTube y les va a ayudar muchísimo. O M, Operación Movilización, también una organización muy grande a nivel mundial. Los estadounidenses también, sobre todo los Bautistas del Sur, la International Mission Board, que son las misiones Bautistas del Sur también. Los brasileños, la convención, la Junta de Misiones Mundiales brasileña también es gigante. Tuve el privilegio con mi familia de estar en Río de Janeiro y conocer esta organización misionera, que es gigante y es muy bien organizado y muy linda. Y así también hay eventos, hay organizaciones de evangelización, como por ejemplo la Asociación Billy Graham o Billy Graham, también se dedica a esto. Y así muchas organizaciones más. O sea, finalmente, todo lo que sea por predicar el evangelio, bien. Y en Chile, hay una organización chilena que se llama Movida. ¿Ustedes han escuchado de Movida en Chile? Búsquenlo por ahí, empezó en Melipilla, pero hoy en día su sede está en Suiza y también tiene muchas sedes a nivel mundial. Otros grupos se dedican a evangelizar a niños o a jóvenes, como por ejemplo Palabra de Vida. También es muy famoso en Chile y el mundo. Es decir, hay muchas herramientas para aprender de misiones. Yo les quiero animar para que puedan tomar contacto con alguna de estas, puedan ver videos, puedan tomar contacto con los encargados y puedan también conversar y seguir aprendiendo. Que no sea esto un curso que termine todo aquí, sino que la idea es que nosotros podamos tomar herramientas para cumplir la misión, pero también animar a nuestras iglesias locales
a que también puedan asumir la misión que Dios nos ha dado. Así que, bueno, vamos, también vimos la Gran Comisión y qué es el Evangelio. ¿Ya? Vamos entonces a dejarlo hasta aquí de la revisión de la semana pasada y nos vamos a centrar en lo de hoy, ¿ya? ¿Qué es lo que nos corresponde ver hoy día? Entonces, la evangelización, pero con ejemplos prácticos, ¿ya? Compartir el Evangelio. ¿Cómo compartir el Evangelio? ¿Ya? Vamos a ver cómo compartir el Evangelio es una de las grandes cosas y muchas veces en las iglesias no se enseña o no se hace. O a veces se consagra, se consagra un método. A veces un método consagrado, sobre todo en las iglesias, es el método de entregar tratados. Dijimos que no basta con entregar tratados, la idea es conversar con las personas, tener una relación con las personas y compartir el evangelio. Y entiendo que hay gente que solo recibiendo un tratado creyó, y muy bien, pero en general esas personas necesitan una iglesia donde crecer en su fe. Y por eso es importante tener ese vínculo. Otras iglesias, por ejemplo, se dedican ciertos días a la semana a pararse en una esquina y predicar con parlantes. Que bien, sin duda también es importante. Pero cuando me refiero a consagrado, me refiero a que a veces no salen de ese modelo, solamente ocupan uno y no ocupan otro. Entonces la idea es que podamos ver distintas herramientas y lo que el Señor vaya poniendo en el corazón de las iglesias para que se pueda predicar la palabra, ¿ya? Pero sin duda el tú a tú o el uno a uno con los vecinos, con los compañeros, siempre va a ser también una buena estrategia porque el ejemplo bíblico. Vamos a ver el plan de salvación, pulsera de colores o libros sin palabras, que es lo mismo. Mapa oikos, testimonios y los tres círculos, ¿ya? ¿Cuántas formas existen de compartir el Evangelio? ¿Qué creen ustedes? ¿Existe una? ¿Algunas? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que muchas. Excelente, ¿cierto? Excelente. Y justamente les quiero hacer estas preguntas. Primero, ¿cómo presentó Cristo el Evangelio? Oye, ¿me puede responder esta pregunta? Yo creo que esta pregunta no siempre nos la hacemos, ¿verdad? Pero es una pregunta importante. ¿Cómo presentó Cristo el Evangelio? Bueno, él dijo que el reino de los cielos se había acercado. Mm, excelente, ¿cierto? Anunciaba un reino. Él Exactamente. anunciaba un reino entonces. Excelente, ¿cierto? Pero cuando hablaba del reino de los cielos acercado, fíjese que hablaba de eso, pero no hablaba ni de... Pero Jesús habló a la gente normal. Les habló de la cruz y la resurrección. Como al final de su ministerio, sí, ya en los últimos días, en la última semana. ¿Pero solo a sus discípulos o a todo el mundo? No, a todo el mundo. O sea, cuando él predicaba, de hecho, en la semana de resurrección, la semana antes de resurrección, cuando él entró, su última predicación, él dijo, igual las personas no le entendían y los judíos no le entendían lo que él decía, como que lo malinterpretaban. Sí, justamente al final empezó a ser más directo, aunque no lo entendía. Pero es importante eso, porque dijimos la semana pasada que el Evangelio es Cristo. Está bien, su encarnación, es decir, que se hizo hombre. Eso es importante. Su vida, pero sobre todo su muerte y resurrección. Sobre todo su muerte y resurrección su resurrección son importantes porque su muerte es muy importante porque ahí básicamente paga el pecado, ¿cierto? O sufre el pecado por amor a nosotros y según algunas líneas teológicas también, Cristo se puso o sufrió lo que nosotros deberíamos haber sufrido, ¿cierto? Lo que se llama la sustitución penal. Esa es una doctrina específica. Eh, y ahí en la cruz vence a los poderes del mal, ¿cierto? Y Cristo y Dios lo resucita el tercer día. Entonces, su muerte y resurrección son muy importantes. Pero segunda pregunta, ¿cómo presentaron los evangelistas el Evangelio?
Básicamente aquí los evangelistas se dedicaron a contar la vida de Jesús, ¿cierto? Mateo y Lucas, desde su nacimiento, Marco y Juan no hablan de su nacimiento, pero todos hablan de su vida, muerte y resurrección. Eso es importante. ¿Cómo presentó Pablo el Evangelio? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo presentó Pablo el Evangelio? De un Jesucristo glorificado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Mm? Y, pero habló de la muerte también de Jesús o no habló? ¿Solamente habló de la gloria de Jesús en su No, resurrección o habló habló de la también? muerte y la resurrección, po. Eso, ¿cierto? Es que Pablo De la también muerte habló y de las dos resurrección, cosas, claro. ¿cierto? Excelente. Justamente eso, porque ambas partes son claves dijimos que en el Evangelio, si hay algo clave es la muerte y la resurrección. También su encarnación cuando se hace ser humano, bien, y también su regreso, lo que llamamos en teología la parucía o regreso de Cristo, bien, pero el corazón es su muerte y su resurrección, ¿ya? Efectivamente, Pablo habló también de eso. ¿Y cómo presenta el Evangelio las cartas pastorales? Por ejemplo, las cartas de Pedro, Juan, Judas o Santiago. Muestran un evangelio más práctico, más que teológico. Por ejemplo, en el caso de Santiago, que justo estamos estudiando eso en las damas de mi iglesia, él muestra un evangelio práctico, empírico, más que teológico. Mm, Excelente, ¿cierto? Es decir, que básicamente más que mostrar muerte y resurrección, como sí lo muestra los evangelios Pablo, se dedica más a mostrar lo práctico del evangelio y las consecuencias de vivir el evangelio. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense que cuántas formas hay de compartir el evangelio, muchas. Ya en los evangelios, como dijeron ustedes, tal cual Jesús anuncia y encarna su reino. Hay una narrativa y hay mucha acción. Entonces, el tema central es el reino de Dios que se presenta en Cristo. Pero en Pablo, Jesús interpreta y aplica la salvación. Hay una argumentación teológica de lo anterior, ¿cierto? Y palabras claves son la justificación, cuando Él nos declara justos en su muerte, nos reconcilia y la misión que Pablo es muy misionero. Pero en las cartas universales Jesús forma comunidades fieles, ¿cierto? Entonces más pastoral y ético, más teológico, como dijo mi hermana, ¿cierto? Y ahí el ánimo entonces a perseverar en el Señor, santidad y amor práctico, más que su muerte y resurrección, ¿ya? Entonces no existe una forma de presentar el Evangelio. Debemos contextualizar el Evangelio sin cambiar el contenido. Dijimos que no se cambia el contenido, pero sí se puede cambiar la forma, pero el contenido nunca, ¿cierto? Entonces, el plan de salvación se ha dividido en cuatro temas: creación, caída, redención y restauración. En la creación, lo que podemos ver o aprender desde la palabra de Dios, que Dios nos ama y creó un lugar para nosotros, ¿ya? Eh, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, o sea, para eso vino el Señor. Pero nosotros, la caída, nosotros decidimos rebelarnos contra Dios por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Estos textos son famosillos, yo creo que estos textos ya todos lo sabemos, ya quizás este no tanto, pero este y este sin duda son textos básicos que sería muy bueno que lo pudieran memorizar para su vida cristiana, para su vida normal, ya de siempre predicar al Señor y acordarse de textos te lo va a ayudar muchísimo. Pero también viene después de la caída, Dios no nos dejó solos, sino que Él tuvo un plan para redimirnos, es decir, volver a comprarnos, para restaurarnos. Esa redención lo vemos en Romanos 5:8, donde Dios Padre envía a su Hijo para salvarnos. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aquí entra Cristo. Y también Juan dice que a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre le dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿ya? Y lo último que Dios quiere hacer con la humanidad es la restauración, dice Romanos, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿ya? Entonces, esto es muy importante porque Cristo desea restaurar todas las cosas, ¿ya? Cuando llegamos a Cristo, nos salva, pero Dios también tiene que restaurar en nosotros todas las cosas, ¿ya? Por tanto, el Evangelio consiste en tres verdades. Primero, Dios se hizo humano. Encarnación llamamos a eso. Segundo, Jesús murió como sacrificio por mi pecado. Y tercero, Él resucitó como el primero en un mundo renovado.
es las primicias. Él es el primero en resucitar para demostrarnos que también un día nosotros resucitaremos con Él. Así que estas verdades son claves para compartir el Evangelio. Dios se hizo humano, ¿verdad? Y eso es importante porque no es que un humano nos habló, sino que un humano, pero también que al mismo tiempo de humano, era Dios mismo en la tierra y murió como sacrificio. Y eso, enseñar esto en pocas palabras también es muy importante. Y resucitó, o sea, no quedó ahí. Lo que hace diferente al cristianismo de cualquier religión es que nuestro fundador no murió. Su tumba está vacía. ¿Mm? ¿Cómo responder al Evangelio? ¿Qué cosas nosotros debiéramos esperar de las personas o animarlas? Primero, que tengan arrepentimiento. Soy más pecador y defectuoso de lo que jamás me atreví a creer. Eso es súper importante, porque si no nos creemos, si no reconocemos el pecado, no vamos a entender que necesitamos un Salvador. Entonces, es muy importante el arrepentimiento y hablar del pecado como algo que nos aleja de Dios, ¿ya? ¿Ustedes saben cuántas o conocen alguna definición de pecado? Vivir alejado de Dios. Bien, esa es una, muy bien. ¿Alguien conoce alguna otra definición de pecado? Bueno, que Dios aborrece el pecado. Sí, Dios aborrece el pecado. Sí, pero ¿alguna otra definición del pecado? ¿Mm? Les puedo, por ejemplo, dar un ejemplo más. Otra definición de pecado puede ser errar el blanco. Es decir, queremos apuntar al centro, ¿cierto? Con un dardo, hay una meta, y nos vamos al centro, vamos a cualquier lado. Esa es otra definición de pecado, ¿ya? Como que no hacer lo que, no ir a la meta, y nuestra meta es honrar el nombre de Dios. ¿Alguien conoce otra definición de pecado? Vivir en la carne. ¿Aló? Ahí volví, se cortó, no sé por ¿Mm? qué, la señal. Ujú. Bueno, le estaba hablando de definiciones de pecado, ¿cierto? Andar Entonces, en ese es los, uno. ujú. ¿Mm? Andar en los Ah, deseos de la carne y no de... bien, eso aparece en Juan, ¿cierto? En primera de Juan. Muy bien, excelente definición. Pero les quiero también comentar una definición moderna de algunos teólogos últimos que dicen que también pecado es todo lo que deshumaniza al hombre. Todo lo que deshumaniza al hombre. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de deshumanización? ¿Mm? Todo lo que haga que el ser humano se comporte o piense o quiera vivir como un animalito, es decir, como un no humano, va contra la voluntad de Dios. Interesante esa definición, ¿cierto? Más moderna, no en las clásicas, ¿ya? Bueno, así que es importante hablar del pecado, ¿cierto? Donde la palabra de Dios nos confronte, pero que ese confrontamiento no sea con la persona, no sea con el predicador o con el evangelista, sino que sea directamente con la palabra. Y algunos ahí cometen un error porque se ponen a hablar a la gente, tú eres pecador, tú aquí y allá, y se ponen ellos a tratar el pecado de forma más personal en vez de que la palabra confronte directamente. Y eso no está bien, porque mucha gente se asusta justamente por eso, porque le están señalando algo que incomoda
y por supuesto que incomoda, pero se lo están tomando personal porque el evangelista o el predicador lo hace así y no es lo mejor. Sino que la idea es que la palabra de Dios lo haga más que nosotros mismos, ¿ya? Segundo, también motivar a la persona a que tenga fe, porque soy más aceptado y amado de lo que jamás me atreví a esperar. Que se dé cuenta de que Dios nos ama y ese hablar del amor de Dios es muy importante. Y lo tercero, vivir para Cristo. Por amor deseo serle fiel a mi Rey y Señor. Es decir, que sea también explicar la importancia del amor del Señor, ¿ya? Con arrepentimiento y fe, las personas aceptan y descansan en la obra de Jesús, ¿ya? Entonces, es importante mostrar a Jesús como el Salvador. Por tanto, el Evangelio, ¿qué es lo que es? Es la buena noticia de lo que Dios ha hecho en y por medio de Cristo para restaurar nuestra relación con Él, ¿ya? Así que hasta aquí alguna pregunta o no, ¿todo bien? Si me pueden decir manito para arriba, no sé, para saber si vamos bien o tienen alguna pregunta para que lo podamos revisar antes de No, pasar al bien, libro sin palabras. yo Ya, bien. perfecto, muchas gracias, Viviana. Y bueno, Bien, ¿sí? Continuemos entonces. Fíjense, ¿sí? Mano Víctor, ¿todo bien? Todo bien, profe. Excelente, excelente. Entonces vamos al famoso libro Pulsera de Colores o también llamado Libro sin Palabras. Lo han visto, ¿cierto? Tiene varios colores. Y el primer color, ya dije la respuesta, ¿cierto? Pero el primer color es el azul. ¿Alguien sabe qué significa el azul? Ya se lo mostré. ¿Pero qué es el azul? Cielo, el pastor, yo conocía como el primer color, ¿Ya? el negro, que está el corazón con pecado. Me ¿Ya? faltó. Siempre tenía como los 5 colores, pero no tenía el azul. El azul viene antes del negro. El negro está bien lo que usted dice, mi hermano. Ah, pero yo, Porque o sea, es más, hicimos pulsera con 5 colores, no con igual se 6. puede, no hay Ujú. problema. No hay Claro, no problema, no hay sabía del problema. Sí. azul. Mire, la diferencia es que la historia empieza antes, porque la idea es contar una historia. Eso es lo bueno de esto. Fíjese que Jesús contaba historias con sentido, o sea, tenía una razón de explicar las cosas. Y estos colores también apuntan a eso. Mucha gente quizás será analfabeta, no podrá leer, no podrá verlo, pero sí sabe lo que son los colores. Cuando uno le habla con colores es más fácil de entender. El azul representa la creación, ¿ve? La creación de Dios. Dios creó el planeta Tierra ¿de qué color? El planeta Tierra es azul, ¿cierto? Con lo que más hay en mar, ¿cierto? Dios creó el planeta, Dios creó las cosas perfectas, maravillosas, ¿cierto? Porque justamente la idea de esto es mostrar del inicio. Entonces, Dios creó todo perfecto. Y ahí recién nos pasamos al negro, ¿cierto? Y el negro representa el pecado. Pero, pero las personas se portaron mal, desobedecieron a Dios, porque quisieron hacer su voluntad. Pero, producto de esto, como entra el pecado, junto con el pecado entró la muerte. Es muy importante que cuando hablemos de pecado hablemos de muerte, ¿ya? Porque en más que algo malo es muerte también. De hecho, la paga del pecado es muerte, dice Romanos, ¿ya? Pero Cristo vino a la tierra para poder pagar nuestra maldad. Y como nos portamos mal, y Dios es justo, la maldad tiene que castigarse. Y justamente con la muerte se castiga. Pero vino Cristo y Él quiso morir por nosotros para que su muerte nos dé vida, para que su muerte pueda traer justicia a nuestra vida, ¿no? Y nosotros seamos los justos, pero Él fue declarado culpable. Así que la sangre de Cristo nos limpia ahora de todo pecado. Y nuestro corazón, que antes estaba manchado con la maldad, con las cosas malas, Cristo ahora lo lava con su sangre. Y cuando la sangre de Cristo nos limpia el corazón, entonces nuestro corazón ahora está blanco, limpio. Y eso es cuando sentimos el perdón de Dios, la limpieza. Se va la culpa, se va la vida antigua y tenemos un perdón. Y ahora, como tenemos un corazón limpio,
y queremos vivir para Cristo, agradecidos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ahora tenemos que crecer. El verde es crecimiento, ¿cierto? Todo lo que es verde siempre está creciendo. Entonces, el pasto es verde, ¿cierto? Los árboles son verdes y muchas cosas verdes de la naturaleza nos muestran crecimiento. Dios quiere que crezcamos conociéndolo, que lo conozcamos día a día. Así que yo también, si tú te entregas tu vida a Cristo, te animo a que también puedas crecer, que no te estanques. Y recordemos que al final, un día Cristo va a volver por la iglesia. Se fue, pero volverá. Y cuando venga, vamos a estar para siempre con Dios en los cielos y su presencia, que es más maravillosa que el oro, el oro amarillo, o es más potente que el sol, también que es amarillo, sin duda vamos a vivir para siempre con él. Así que ese es el resumen. ¿Ya? Yo les quiero animar porque ustedes van a tener que elegir uno de estos modelos y vamos a practicarlo aquí en clase, ¿ya? Así que recuerden este es el primero, ¿ya? ¿Alguna duda de este primer plan? ¿Alguna duda de del plan de salvación? ¿Con los colores? No, ¿No? Ya, Todo bien. ya, entonces, Todo bien, profe. por favor, entonces respóndame con una palabra. ¿Qué es lo que es el azul? La creación, Bien. el ¿El planeta, negro? pecado, Pecado. Bien. ¿Rojo? la la sangre de sangre que nos Cristo, limpia, La sangre, Bien. ¿El blanco? corazón limpio por la corazón sangre, limpio. el Bien. ¿El perdón, verde? el crecimiento en Cristo, Excelente. ¿Y el amarillo? lo la que nos presencia de espera Dios. cuando Excelente. Cristo vuelva. Puede ser el cielo o la presencia de Dios. Muy bien. Tan perfecto, van súper bien, ¿ya? Les quiero enseñar entonces otra herramienta, el famoso mapa Oikos, ¿ya? ¿De qué se trata el famoso mapa Oikos? Bueno, es distinto a lo que han visto hasta ahora, ¿ya? Básicamente el mapa Oikos es poder clasificar a las personas que nos rodean para ver si la persona está abierta a hablar de Cristo o está cerrada. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea es que acá al medio, yo le invito a que esto lo puedan hacer en su familia, con ustedes mismos, ¿ya? Que pongan acá al medio ustedes, este soy yo, ¿ya? Y alrededor de ustedes, fíjense que hay muchos círculos, ¿cierto? Muchos círculos. Oikos viene de la palabra oikonomía, ¿se acuerdan de la oikonomía? Oikos significa casa, ¿ya? Oikonomía o economía significa la administración de la casa. Entonces, oiko es casa. Entonces ponen su casa, ustedes son aquí. Y acá ponen el círculo y cada círculo tiene tres subcírculos. En estos círculos de acá, alrededor, van los nombres de las personas que ustedes conocen. No, yo conozco al Julio, al Carlos, a la Marcela, a la Francisca, no sé. Pongan los nombres de las personas que ustedes conocen. Y después pongan estos tres colores. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes puedan, después de hablar con las personas y conocerlas, puedan ponerle un color. Ya, pónganle color. Ya, pónganle color. Le pueden poner rojo si la persona no quiere saber nada de Dios, no cree, no tiene interés, siempre corta el tema, déjame hasta aquí. Eso es un rojo. Pero pónganle amarillo si la persona tiene un poco de dudas y por último es curiosa, quiere saber un poquito más. Amarillo. Y pongan verde si la persona está abierta a aprender más, si quiere ahora conocer un poco más de Jesús. No sé. ¿Por qué esto es importante? Porque es bueno darnos cuenta que esto se hace cada cierto tiempo, ¿cierto? Para ir identificando cómo Dios va trabajando en las personas. Hay gente que parte con rojo, pero con el tiempo se vuelve amarilla. Gente muy cerrada, pero después de cosas muy dolorosas como sufrimiento, dolor, se vuelven un poco más abiertas a conversar de Dios y se ponen amarillos. Tienen dudas, quieren saber un poquito más. Y también algunos amarillos que tienen muchas dudas, después de preguntar mucho, se vuelven verdes y son personas abiertas a querer escuchar de Jesús. Esto no es para evangelizar, esto es solamente para identificar a las personas cómo está su corazón respecto a si está abierto o no al evangelio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con este formato?
¿No hay preguntas? Esto es como para llevar nosotros Ustedes, un sí, solo para esquema de las ustedes. personas a las que le hablamos, ¿cierto? Excelente. Excelente. Sí, y yo les animo que ahora mismo les voy a dar un minutito, para que traten de identificar a dos verdes, dos amarillos y dos rojos en sus vidas. Dos verdes, dos amarillos y dos rojos, ¿ya? Invito que ahora mismo vamos a dar los 2 minutitos muy cortitos para que traten de identificar a dos amarillos, dos verdes y dos rojos ahora mismo, ¿ya? Entonces, vayan poniendo, escribiendo por ahí en un cuaderno o en donde puedan. Escriban esto, pongan el nombre de la persona, pongan si es rojo, amarillo o verde, la idea es que sea dos de cada uno, y pónganla ahí, por favor, ¿ya? Ya. Si terminaron entonces con escribir los nombres de las personas, me pueden dar una señal para saber que terminaron, ¿ya? Y que antes decía puro y por nosotros, en lugar de Victoria, pero era. ¿Pudieron terminar entonces con los dos nombres por cada uno de los colores? ¿Vivían así? Yo sí, de personas a las Mucho. que yo le hablo, ¿cierto? Sí, sí, dos Sí, personas rojos, dos amarillos, dos verdes. Ah, sí. pueden ser más, pero por lo menos dos, ¿ya? Muchas gracias. Víctor, no sé si terminó o S. Pila. Sí, profe, también terminé. Perfecto. ¿S. Pila es Sandra Yo, o Pilar? sí, ¿Quién es yo? yo la Sandra. Eso, mi hermana Sandra, Ya, ¿ves? Ya. ya. Bueno, la idea cuál es, queridos hermanos, la idea es que esto también lo pueden hacer primero con ustedes, sus familias, en la iglesia, porque esto nos va a ayudar, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en mi círculo que yo me rodeo solo tengo gente verde? ¿Qué creen ustedes que significa eso? No estoy evangelizando, estoy con puros cristianos. Eso, que estoy con puros cristianos. ¿Y Cristo me llamó a eso? ¿A estar por puros cristianos todo el día? No, Hay que ser luz. ¿Dónde? En las tinieblas, ¿cierto? Entonces, si yo veo que hay mucha gente verde, habría que pedir al Señor sabiduría para empezar a juntarme también con personas que no conocen al Señor para hacer luz y mostrarle el amor de Dios. No, no, no cerrarme, no centrarme en mí. Obviamente no hacer lo que la gente, lo que la gente hace y tampoco ir a lugares que sabemos que no corresponde. O sea, no por ser luz voy a ir a una discoteca, por ejemplo. No por ser luz voy a andar en unas cosas turbias o raras o extrañas. No. Pero sí hay otros lugares más tranquilos, neutros, donde podemos compartir con ellos y mostrar del amor de Dios, ¿ya? Pero si hay verdes, hablemosle de Cristo, porque están abiertos y esa persona la cosecha está lista, llegar y cosechar, ¿cierto? Porque Dios ya trabajó mucho en ellas para que estén en verde. Pero si hay amarillos, esto es clave. Si hay amarillos, la idea es que podamos generar una confianza para que si te tienen dudas, si tienen preguntas,
hagan las preguntas a nosotros y podamos compartirle el Evangelio. Pero si hay rojos, la idea es orar por ellos, hablarle una vez del Señor, ¿cierto? Según se dé la oportunidad, pero si son muy cerrados, tampoco la idea es forzar nada. No, no es como, no. Hay que ser respetuoso también, no forzar nada, sino que darle su espacio, orar por ellos y cada vez que nos pregunten algo, responder, ¿verdad? Si es que hay algún interés. Pero estas personas están muy cerradas y orar por ellos, insisto, mucha oración, por todo hay que orar, pero sobre todo por ellos, y básicamente pedirle al Señor que toque sus corazones, porque nosotros no podemos tocar ningún corazón, nosotros podemos hablar, pero el que toca el corazón es el Señor, ¿ya? Cuéntenme, ¿qué les pareció este ejercicio sencillo? Yo lo encontré muy bueno porque nos sirve para un poco reflexionar si estamos haciendo algo y como también para ir y ver que podemos llevar el evangelio, pues hablarlo, porque de repente vivimos y no nos detenemos a decir, estoy trabajando, estoy haciendo algo y creo que bueno, o sea, tenerlo presente. Mm. Así es. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, y también lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 14 creo, 13 o 14, cuando Pablo está en Iconio, Antioquía de Pisidia, creo que en Antioquía de Pisidia, ¿cierto? El primer viaje misionero, capítulo 14 de 13 y 14 de Hechos. Que cuando vayan a alguna aldea y no los reciban, bueno, sacúdanse los pies, se acuerdan del polvo de los pies y eso, ¿se acuerdan? Entonces, a ver, nosotros no decíamos mal a nadie, por si acaso, ¿ya? Pero sí también es importante que cuando no hay una recepción abierta, no quedarse pegado con un sentimiento negativo. Ah, la gente me rechazó a mí. Ah, quizás yo no soy tan bueno. Y quedarse en lo negativo, pensando hacia adentro. No. Hay personas que Dios está trabajando ahora ya. Hay muchos amarillos, quizás hay algunos verdes por ahí. Entonces, no centrarnos en los rojos, ¿se entiende? Como que no nos desmotivemos si vemos rojos también, porque es parte, o sea, muchos misioneros, ¿cuántas veces predicaron y mucha gente lo rechazó? Hasta que empezaron a ver otros que se abrieron su corazón. Entonces, la idea es también esto nos ayuda a motivarnos y estar con los que Dios está trabajando. En los rojos quizás Dios no está trabajando ahora ya, pero quizás o quizás sí, pero todavía no le abren el corazón, pero quizás en el futuro sí. Entonces, la idea es ser prácticos y pedir al Señor que podamos identificar los amarillos, podamos identificar los verdes y hablar de Cristo. ¿Ya? Así que ese es el objetivo de este modelo. Vamos con el siguiente. Testimonio. ¿Ya? ¿Alguna vez han dado su testimonio? Yo estoy seguro que más de alguna vez, ¿cierto? ¿Cómo llegaron a Cristo? Pero vamos a hacer un ejercicio distinto, ¿ya? Aquí le voy a mostrar, vamos a poner el celular, ¿ya? Con el cronómetro, ¿ya? Aquí lo tengo, con el cronómetro, ¿ya? Para ver, tomar los tiempos y lo demás, ¿ya? Pero ¿cuál es la idea, el objetivo? Hacerlo lo más corto posible, pero diciendo lo justo y necesario. Hacerlo lo más corto posible, pero diciendo lo justo y necesario. ¿Cuál es el problema de mucha gente que cuesta su testimonio? Cuesta un testimonio muy largo y ya cuando van 2 minutos la gente ya no le sigue el hilo, no conecta. Entonces, por eso la idea es hacerlo corto, pero muy bien estructurado y que tenga un sentido, ¿ya? Entonces, pero básicamente se divide en tres: pasado, cómo era mi vida antes, ¿cierto? Mi vida era así y ser práctico. No decir, en mi vida yo antes vivía en tal ciudad y antes yo me gustaban estas cosas. No, la idea es ser muy práctico. Y la idea es que cuando seamos prácticos, que lo que digamos, la invitación es que pueda ser o pueda generar empatía con las personas, ¿ya? Eh, por ejemplo, uno puede decir, bueno, yo antes era alcohólico.
sea, uno puede decir eso, pero no toda la gente es alcohólica. Entonces, si dicen yo antes era alcohólico, yo no. Entonces no me identifico con el alcohólico. Pero es distinto decir, yo antes era alcohólico porque tenía soledad, tenía un vacío en el corazón y me refugiaba en estas cosas para encontrar o para aliviar el dolor o para encontrar placer. Eso genera más simpatía, más que decir solamente soy alcohólico. ¿Se entiende la diferencia? Después de eso, ocupar un tiempo en Jesús, es verdad, porque Jesús me cambió la vida, entonces. Pero Jesús llegó a mi vida y entendí esto y lo otro, ser también muy práctico. Y después el ahora, ¿cierto? Ahora soy distinto. ¿Por qué? Porque tengo una relación con Jesús. Y la idea es siempre terminar con una pregunta. ¿Te gustaría tener una relación con Jesús? ¿Ya? ¿Se entiende el formato, mis hermanos? Entonces ahora voy a ver Sí, cuánto me demoro. Voy a ver cuánto me demoro. Primero me toca a mí, pero después les toca a ustedes, ¿ya? Así que, mientras tanto, vayan pensando qué decir, pero pongan atención a lo siguiente, ¿ya? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hola, soy Daniel y te quiero contar lo siguiente, que hace mucho tiempo atrás era un niño que parecía bueno, pero me di cuenta que no era bueno. Tenía muchos vacíos en mi vida, tenía mucha necesidad de soledad, tristeza, orgullo. Pero Jesús un día llegó a mi vida y entendí que estaba mal lo que yo tenía, que estaba mal lo que yo hacía y que básicamente ese día llegó Jesús a mi vida y me mostró que Él es amor, que nunca voy a estar solo, que Él llena mi corazón, mi vida, que en Él estoy completo. Así que ese día entregué mi vida a Cristo, empecé a tener una relación con Él y ahora soy distinto porque ahora tengo paz, siento su presencia, tengo su amistad y tengo una relación con Jesús. ¿A ti te gustaría tener una relación con Jesús? 51 segundos. No me demoré 15, no me demoré 15 y obviamente voy a ser consciente de que 15 es súper difícil. Lo hicimos con varios amigos en la iglesia también, que esta capacitación ya la hicimos ya con varias personas. Y creo que uno se demoró 15, pero en 15 uno no dice nada, ¿ya? Pero básicamente 51, menos de un minuto, ¿ya? Así que la meta es hacerlo en menos de un minuto, menos de un minuto. Así que ¿alguien se anima a hacerlo en menos de un minuto? ¿Ya? Recuerda, mi pasado es decir cosas concretas, prácticas, pero siempre generando la empatía. Soledad a veces, o buscando amistad, o problemas con mis padres, o buscaba placer, o tenía un vacío, como cosas más generales, ¿ya? Pero la importancia de hablar de Jesús, pero Jesús llegó a mi vida y entendí que me amaba, Él está conmigo. Entendí que tenía que dejar mi mal hábito, me arrepentí de esto y ahora soy distinto porque tengo una relación con Él. También es importante, y creo que lo olvidé, hablar también de Jesús. Él murió en la cruz por mí y su sacrificio me dio vida. O sea, también agregarle eso, ¿ya? ¿Alguien se anima que a ustedes tres tienen que hacer el ejercicio? Así que unos primero, otros después, pero todos les va a tocar, ¿ya? ¿Quién va a ser primero o primera valiente? ya yo. Muy bien, vamos Viviana, Dios te bendiga, vamos. Usted me dice cuando empiezo. ¿O A la empiezo nomás? una, a las dos y a las tres. Hola, mi nombre es Viviana y a pesar que nací en una iglesia cristiana escuchando siempre hablar de Dios, era algo que a mí no me interesaba. Hasta que a los 12 años tuve un accidente y Jesús fue una realidad en mi vida porque entendí que a pesar de lo que yo estaba viviendo, no estaba sola. Pude pasar el dolor y la dificultad de ese momento. Tuve una relación personal con Dios y desde ese momento mi vida cambió y comprendí que sin Él nada soy. ¿Te gustaría conocer de Jesús? No, pero una maestra Viviana, 27 segundos. Súper bien, súper bien. Víctor o Sandra, ¿algo que le quieran decir a Viviana que se pudiera mejorar para considerar? Pero estuvo muy bien, o sea, en el No, tiempo, excelente. encuentro que estuvo muy bien, excelente. ¿Sí? Sí, Muy bien. Víctor, si quieres comentar Excelente, algo, excelente. Yo también excelente. encontré, yo también encontré excelente.
Pero justamente faltó lo mismo que me faltó a mí decir, porque se acuerdan que le dije que me faltó decir algo importante, es hablar de la importancia de la muerte de Jesús, su muerte, ¿cierto? Para entender la importancia de eso. Eh, entonces, yo creo que agregando solamente eso, a mí también me faltó, insisto, a mí también me faltó esa parte que después hice la reflexión y se los comenté, pero agregar solamente eso de la importancia de la muerte de Jesús a mi vida, ¿cierto? Que Él murió por mí, que Él perdonó mis pecados, murió por mis pecados y me perdonó para darme una nueva vida, eso, y su amor, eso es muy importante también. Así que, excelente, Viviana, has puesto la vara muy alta, ya, porque 27 segundos son casi insuperables, ¿ya? Muy bien, ahora Sandra o Víctor, ¿quién se anima? Porque todo les va a corresponder hablar. Yo. Bueno, Muy hola, bien, muy bien. mi nombre es Sandra y quiero contarte que cuando tenía 21 años conocí a Cristo y cambió mi vida porque antes de conocerlo mi vida no tenía sentido. Creí, no, realmente decía para qué vivir, pero Él llegó a mi vida, cambió, comprendí que Él murió por mí, recibí de su amor en mi corazón y desde ahí hubo un crecimiento en mi vida y creo que cada día voy creciendo y teniendo una relación mayor con Él. ¿Te gustaría tener una relación con Jesús? 31 segundos. Que son súper bien. Muy bien ustedes dos. Las felicito. ¿Verdad? O sea, maravillosas. Y también se incluyó el tema de Jesús murió por mí. Muy bien, excelente. Así que muchas gracias, estimada Sandra, también. Viviana, para qué decir las dos, súper bien. Así que qué alegría también que vamos aplicando esto. Así que vamos ahora con Víctor, que le corresponde ahora, ¿ya? Bueno, Dios les bendiga, yo soy Víctor. Bueno, yo conocí al Señor por una crisis matrimonial que tuve. Me iba a separar de mi esposa y en mí había mucho egoísmo. Y conocí un pastor que me predicó del amor de Jesús. Me di cuenta que yo era un hombre egoísta y que ¿cómo se llama? No podía perdonar a las personas. Y me di cuenta que había alguien que era superior, amén, que era Dios y que era capaz de perdonar. Él puso ese amor en mí, lo conocí, restauró mi matrimonio, amén, y gracias a él ahora vivo una vida feliz. Y puedo decir que no solamente entendí que es solamente estar bien en esta vida, sino que también entendí que hay una vida futura y que si yo continuaba con ese pecado, me iba a quedarme aquí y él me prometió vida eterna y puedo estar con él por siempre. Y Cristo hizo un cambio en mi vida, me transformó y ahora soy un cristiano. ¿Y a ti te gustaría tener esa relación con Jesús como yo la tuve? 1 minuto 10. Muchas gracias, estimado Víctor. Muy bien también. Y muy lindo testimonio, muy lindo testimonio. El Señor también restaura las familias y también los matrimonios. Sandra o Viviana, que le quisieran decir algo a Víctor para que pueda mejorar su testimonio. Lo que pasa es que él dijo todo lo que, por ejemplo, a mí me faltó, que era hablar de Jesús y del perdón del pecado. Yo encuentro que está bien, solamente que no pasó el minuto nomás, como que se pasó 10 Ujú. segundos. Eso podría ser Gracias. como acortar. Muchas gracias, Viviana. Y Sandra, ¿algo que le quieran comentar también a Víctor? Yo creo que igual, o sea, Viviana empezó y claro, yo agregué algo que a ella le faltó y él agregó lo que a mí me faltó. Entonces creo que él fue como más completo. Muy bien. Sí, sin duda agregó también varias cosas. Solo como a modo de consejo, para que las personas como que empaticen más, es bueno no mostrar el testimonio tanto desde la religión, sino que desde la relación con Jesús directamente. Por tanto, quizás no, aunque yo sé que fue así, quizás no mencionar que un pastor me predicó, sino que decir, y de pronto me hablaron de Jesús y listo, al decir algo como algo más general, ¿cierto? Porque a veces la gente como cuando escucha pastor, iglesia, como que se cierra. Entonces, básicamente, aunque sabemos que fue así, una sugerencia, no una regla, una sugerencia, ¿verdad? Es quizás sacar esa sección de mencionar un pastor, sino que decir que el Señor me habló directamente. Lo demás, bien, así que excelente y que el Señor restaure y bendice. Así que yo le animo que, bueno,
este ejercicio es súper práctico y nos ayuda a poder tomar conciencia de eso. Yo sé que aquí estamos resumiendo muchas cosas que pasaron, ¿cierto? Cuando uno llega a Cristo, pasaron muchas cosas, muchas emociones, pensamientos, personas que también ayudaron, no sé, pero obviamente la idea es hacerlo breve. Y justamente eso es, en tres partes. Pasado, hablar del pasado, después Jesús y su muerte, la importancia de su muerte, hablar también del arrepentimiento, la fe y el ahora. Ahora soy distinto por esto y lo otro. ¿Y te gustaría? Porque también en la pregunta final hay una invitación, ¿cierto? ¿Te gustaría? No es una imposición, ¿verdad? Sino que es una invitación. ¿Te gustaría tener una relación con Jesús? Cuéntenme, qué les pareció este ejercicio? Breve, pero ¿qué les pareció? Me pareció un desafío como resumir algo que de repente uno alarga mucho y que es verdad. Y que uno ha visto en otras iglesias que la gente cuenta su testimonio y como que se da demasiada vuelta para decir lo importante. Entonces me parece súper práctico este ejercicio de poder realizar y ir como a las cosas netamente importantes. Excelente, muy bien. A mí igual me pareció muy bueno porque además como dice, o sea, no meter tanto la religión, el pastor, o sea, hablar, porque es una forma de llegar a las personas, porque a veces cuando ya nosotros hablamos, no sé, pues del pastor o del evangelio, como que ellos ya se alejan, ya ponen una puerta y acá Mm, que pueda llegar el mensaje y tocar su corazón de una forma diferente, no tan religiosa. Muchas gracias, estimada Sandra. Víctor, también quisiera agregar algo que te pareció este ejercicio, mi hermano. Sí, excelentes estas pautas para poder evangelizar. Claro que, Mm. bueno, 2 minutos, 3 minutos, tampoco es algo demasiado, hasta cinco. O sea, yo creo que igual Sí, exageramos un poquito en un minuto, porque a veces hay gente que se dispone el tiempo de poder escuchar el Evangelio, ¿ya? Sí, sí. que uno tiene que ser latero, pero imagínense que uno va y lo están esperando y unos 2 minutos. Mm, Entonces, no sé, pues, en esa parte, pastor, pero sí está buena para una persona que, por ejemplo, yo trabajo en locomoción, ya, mm, y yo trabajo en colectivo, tengo un colectivo y yo a veces llevo pasajeros. Entonces, claro, para mm, mí esos 2 minutos, 3 minutos son importantes, o sea, sí. eso nomás. No, pero muy bien. A ver, la idea es ser lo más corto posible para saber la estructura de la idea, pero obviamente hay que ir adecuándolo al contexto. Si uno sabe que tiene un poco más de tiempo, lo alargará un poquito más y explicará algunos detalles más, ¿cierto? Pero o sea, a veces no hay tanto tiempo y si uno no está preparado, se pierde esta oportunidad, ¿cierto? Pero la idea es justamente estar preparado. Decía 15 segundos, pero nadie lo hizo en 15 segundos. Pero la idea es ir a lo más importante. Ya a veces queremos dar muchos detalles que no son tan importantes. La idea es ir a lo más importante, sobre todo cuando hablamos de nuestra vida pasada y el pecado, mostrarlo desde lo empático, ¿cierto? Desde que lo que el otro también puede empatizar, porque le di el ejemplo del alcohol o de la droga, pero hay gente que dice yo, alcohol y droga no, o sea, era una persona así, no me interesa tu testimonio porque yo no soy así. Pero cuando uno le habla desde la soledad, desde la confusión personal, ¿cierto? O tristezas, o vacíos, eso genera mucho más empatía. Eh, la idea es también, esto también es muy emocional, no es como tampoco tan racional, sino que también es muy emocional, pero sobre todo, qué importante es hablar de Jesucristo. Recordemos que el Evangelio es hablar de Jesús, sobre todo su muerte y su resurrección, ¿se acuerdan? O sea, también no olvidar eso. ¿Qué es el Evangelio? Hablar de Jesús, su muerte y su resurrección. Vamos a ver entonces este otro ejercicio, que son los famosos tres círculos, ¿ya? Yo no creo que lo conozcan, ¿cierto? O si lo conocen, No, yo no lo conozco. ¿no? No, no lo No, yo conozco. Ya, ya, ya. Ahora se lo voy a explicar entonces. Estos tres círculos, la idea es que uno los dibuja de a poco. O sea, si uno los puede dibujar, ideal. A veces uno no puede dibujarlos, pero por último lo explica así, ¿ya? Ya, básicamente,
Básicamente es mostrarlo desde la siguiente perspectiva. Es primero este círculo de acá, ¿cierto? Luego este círculo de acá y terminamos con este otro círculo de acá. ¿Ya? Entonces, hacemos el primer círculo y decimos, el primer círculo se llama el diseño de Dios. El primer círculo se llama el diseño de Dios. Y la idea es contar una historia y decir, Dios creó al planeta Tierra, ¿cierto? Y lo creó como bueno y perfecto, con amor, con paz. Había una relación con Dios, había vida plena, nadie moría, había solamente vida. Dios hizo todo perfecto. Eh, y Dios diseñó todo para que funcione bien y en armonía. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y crea cosas perfectas. Pero el problema es que el ser humano, y aquí hacemos el segundo círculo se llama el pecado, ¿ya? Pero el ser humano se alejó de Dios, se alejó del diseño. Y como vino el pecado, la maldad, vino el dolor, vino la muerte. Al romper con Dios, el mundo entra entonces en un quebrantamiento, queda en un estado de agonía. Lo pasamos mal. Y la gente trata de salir de esta agonía. ¿Cómo lo busca? Con dinero, con placer, con religión, incluso con éxito, pensando que todas esas cosas van a llenar el vacío. Pero lo que pasa aquí, bueno, aquí hay una línea, ¿cierto? Se corta la relación con Dios por el pecado. Entonces nunca vamos a estar bien porque el pecado produce muerte, porque nos alejamos de Dios. Nada resuelve el problema, porque el problema es un problema muy profundo, muy de adentro, muy del alma. Pero ¿qué sucede? Justamente viene Jesús, aquí hacemos el tercer círculo, ¿cierto? Vamos por acá, y si nosotros nos arrepentimos y creemos en Él, vamos a tener vida, porque Jesús lo que hizo, murió por nosotros. Él, como es la única persona que no ha cometido ningún pecado, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y Él entonces restauró, y aquí hacemos una línea de aquí para allá, ¿cierto? Entonces, y Él restaura la relación original. Entonces, Dios creó perfecto, pero el pecado nos cortó la relación con Dios, nos lo pasamos mal, no hay nada que nos pueda librar de la muerte ni del pecado, pero Jesús vino justamente a eso, a darnos vida eterna, pero hay que arrepentirse y creer, y Él entonces restaura la relación. Y ahora entonces podemos tener una relación con Dios maravillosa y tener paz, tener felicidad, gozo eterno, que no depende de ninguna circunstancia, y tenemos una relación con Dios para siempre, y tenemos vida eterna, para siempre vamos a vivir con Él. Cuénteme entonces, ¿qué les parece este modelo que es otra forma de contar lo mismo, ¿cierto? Los famosos, estos con círculos, pero la misma idea, ¿ya? ¿Lo habían visto antes? ¿Qué les parece? Muy bueno, profesor, me gustó. Muchas gracias, estimado Víctor. ¿Mm? Me parece que es fácil cuando a uno hace una evangelización en grupo, entonces hacer la ¿Mm? representación y abarcas a todo el grupo. Excelente, ¿cierto? Muy bien, sí, 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 buena idea. Una cosa, profesor, disculpe, Sí, está como para ir guiándose basta para un sermón también, evangelístico. sí. Y se dan cuenta que no es muy extenso. La idea es que pueda decir lo principal. Eh, Esto se puede mezclar también con el testimonio, bueno, ustedes lo ven, ¿verdad? Pero siempre partir de Dios, de lo perfecto de Dios, como el color azul, ¿se acuerdan de la creación en las pulseras de colores? Luego el negro, el pecado, luego mostrar siempre a Jesús, murió y resucitó, ¿cierto? El rojo, el blanco, nos da pureza, y después restauró todo el verde de restauración, de crecimiento, ¿cierto? Y el amarillo con volvemos a Dios. Entonces, como básicamente son la misma idea de distintas formas. Muchas formas distintas, pero la misma idea. Aquí está un resumen de lo que les hablé, así que va a quedar para ustedes, ¿ya? Entonces, ¿cómo responder? El puente entre los círculos es importante porque la persona para poder ir de un círculo hasta el otro, de ir del pecado a Cristo, tiene que arrepentirse. Para que la gente vaya de un círculo a otro, es importante esta línea, porque esta línea nos dice que hay que arrepentirse para poder ir hacia Cristo, ¿ya? Hay que creer, hay que seguirlo. Y el resultado es el volver al diseño de Dios.
¿ya? Cuando alguien responde al Evangelio, recibe perdón, tiene nueva vida, comienza a vivir según el diseño de Dios y además es enviado a compartir el mismo mensaje con las demás personas, ¿ya? Así que, eh, cuéntenme ahora, escoge una metodología de la que les mencioné recién, si quieren la pueden practicar o nos pueden decir cuál les gustó más o cuál es el que creen ustedes que a ustedes les hace mucho sentido. Primero vamos a responder la primera pregunta, ¿ya? De lo que vimos hoy día, ¿hay alguna que le haya gustado más en particular? Es que No veo, siento, tengo una no duda, porque sé, siento que... oh, no, yo no sé, yo veo que no, no, si no, ¿Mm? ¿aló? Ya, ahí Sí, sí. se escucha bien, sí. Ya. Siento que el mapa no es una metodología, pero está incluido como una metodología. Ay, no lo escucho. Es una metodología para identificar las oportunidades. No es para evangelizar, es para identificar oportunidades de evangelización. Es que creo que uno, yo en mi caso me gustaron dos, que la Ya. pulsera de colores, si voy a tener que Mm. hablarle a un grupo, y el testimonio cuando lo hago individual. Mm. Bien, bien, excelente. Sí, o sea, cada uno elige las que quiera, pero lo importante es que lo pueda aplicar. Y como les dije, el mapa Oikos no es para evangelizar directamente, sino que para que uno pueda identificar cómo está mi vida en cuanto a evangelización, en el sentido de que identificar, ya, este está en amarillo, este está en rojo, este está en verde, y ahí ver que el Señor nos vaya mostrando en oración a quién le hablo, porque tenemos poco tiempo, tenemos muchas cosas que hacer siempre, entonces la idea es ocupar bien el tiempo y orar al Señor para que nos vaya guiando, y el Señor, acuérdense que la misión es de Dios, entonces el Señor va a ir poniendo entonces estas reuniones, estas conversaciones con las personas precisas en el momento preciso para poder, si están en verde, cosechar, si están en amarillo, sembrar, ¿cierto? Si están en rojo, orar por ellos, ¿cierto? Justamente también es parte de esto, pero no es para evangelizar directamente, sino que es una metodología para identificar oportunidades de evangelización, ¿ya? Al amarillo y al verde hay que evangelizarlo, ¿cierto? Muy bien. No sé si Sandra o Víctor nos quiere contar qué es lo que más les gustó de lo que vimos hoy. Yo la que he usado con los niños en la pulsera eh, de colores y que también con el libro hemos trabajado. Creo que eso Mm, es muy bueno para niños, ¿ah? Porque mm, ellos lo entienden muy bien y es increíble que no se les olvida. Creo que, así pero es. es maravilloso este método de la pulsera de Mm, colores o el libro de colores. Es que es muy impresionante cómo ellos les llega al corazón. Y creo que del testimonio me gusta mucho también, que sea corto y que sea significativo, porque, no sé, puedo decir, como te decía, hablar de la soledad, porque hoy en día las personas a veces se sienten muy solas o se sienten como que no tienen sentido y una forma de llegar, porque esa es la necesidad mm, de hoy hay, no solamente, como decía, un drogadicto, un alcohólico, sino, no sé, pues, uno en el trabajo y tiene que hablar. Yo creo que es muy, porque es ordenado y es bueno eso que hay que esté sistematizado todo, porque Dios también obra en el orden, en la perfección. Me gustó mucho el de testimonio en pocos minutos. Eso. muchas gracias. Sí, yo creo que también hubo un tiempo que aplicaba el libro sin palabras o la pulsera con los niños más pequeños. Yo trabajé en dos colegios hace un tiempo atrás y no, los niños súper bien, ¿no? Entendían rapidísimo todo con los colores y era muy, muy, muy llamativo, muy concreto. Pero me acuerdo, les quiero contar un testimonio claro, como algo que pasó hace un tiempo porque en una oportunidad invitamos a un grupo cristiano a que pudiera a hacer una actividad y iban por las salas y había un hermano
me acuerdo mucho de él, que iba por las salas, sobre todo de niños de séptimo, octavo, primero medio, ya no niños pequeños, ya más, un poquito más grandecitos, 12 años en adelante. Y me acuerdo que contaba la historia de la salvación o el plan de salvación, pero hablaba tanto del infierno, tanto de no sé qué, de no sé cuánto, y con un lenguaje súper religioso, que los jóvenes al principio estaban entusiasmados de escuchar algo nuevo, ¿verdad? La novedad, el que viene en la sala de clases, pero después dejaron de poner la atención, y después les pregunté, y el lenguaje muy religioso, muy juzgador de los demás, ¿verdad? ¿No? Y arrepiéntate, y si no te vas a ir al infierno. A ver, ¿creemos en eso? Sí, sí, yo lo creo, y yo estoy seguro que nosotros todos lo creemos, pero, pero no es la forma, básicamente, ¿cierto? Sino que por eso es hablar desde la empatía, hablar desde la obra de Cristo, es muy importante. Fíjense que Jesús muy pocas veces habló del infierno. O sea, en sus mensajes en general, no es que siempre salía el tema del infierno, de hecho sale un par de veces muy específico, pero siempre sale el tema del reino de Dios. Siempre Jesús invita a las personas a seguirlo, ¿ya? Siempre habla del arrepentimiento y la fe, pero arrepentimiento y fe no necesariamente va ligado directamente al infierno. Entonces, yo le animo también eso, que podamos revisar nuestros modelos que hemos aprendido antiguamente y compararlos con Jesús. ¿Cómo Jesús evangelizaba? ¿En qué momento Jesús ocupaba esta palabra? ¿En qué momento Jesús ocupaba esta otra? O el apóstol Pablo, por ejemplo. Porque, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo va de misiones a las distintas ciudades, no se le ve en el texto bíblico que anda mencionando el infierno para arriba y para abajo, ¿cierto? Sino que siempre habla de Cristo, de su muerte, de su resurrección, y que Él es la verdad, Él es la vida, pero no directamente ligado a otras cosas más religiosas, ¿cierto? Que también, cierto, son verdad, pero no es la forma. Entonces, por eso es importante como la empatía y ser también, pedir al Señor sabiduría para que lo hagamos siempre. Con harto cariño, que también se nota mucho cuando hay cariño por las personas cuando uno les cuenta esto. O sea, que no es un trámite, ¿cierto? Sino que realmente hay cariño y amor de verdad. Y también, siempre cuando evangelicemos, prepararnos para eso y ir en oración, porque la oración, el Señor se mueve con la oración, ¿cierto? Entonces, mucha oración también por las personas que vamos a hablarle, mucha oración también por las personas que ya le hablamos, es decir, la oración es clave, ¿ya? Así que, ¿alguien más que nos quiera contar de lo que vimos, qué le llamó la atención o qué le gustó? Con referente a eso que usted decía, pastor, de Sí. que, de que se predicaba mucho de la condenación, yo creo que sí era un método muy antiguo, Mm, de iglesias más legalistas, que hablaban muy poco del amor de Jesús, más de la condenación de Jesús. Entonces la gente le tomaba miedo. Yo, por ejemplo, en mi trabajo había igual una niña que era cristiana y siempre hablaba del infierno y cuando la gente como que ya no la quería escuchar decía, bueno, tú te vayas a perder nomás en el infierno. Entonces, la mm, gente menos ganas daban de escucharle porque les daba miedo. Me decían, mm, después yo llegué a trabajar ahí y caché que ya era así. Pues, entonces me decían, oye, tú eres evangélica y son como distintas. ¿Por qué el evangelio mm, de mi compañera me da miedo? Eso a la gente le daba terror. Ni siquiera la querían escuchar porque les daba miedo. mm, Y claro, mi amiga igual era nos hicimos muy amigas con ella, hasta el día de hoy somos muy amigas. Y yo le decía a mi amiga, claro, tú vienes de una iglesia donde se te educó predicar así, como en base al temor, no en base al mm, amor de Dios y al perdón de Dios, de que Jesús murió en la cruz. Entonces yo le decía, sí es verdad que Jesús murió en la cruz por tus pecados y te ama, y es verdad que si tú no eres salvo, te vas a ir al infierno, hay un cielo y un infierno, es verdad. Pero aquí lo importante es que Jesús murió por ti. Entonces, después mi amiga con el tiempo, claro, fue a otra iglesia, estudió más y se dio cuenta que esa era la formación que ella traía, muy antes. Sí, bueno, en la Edad Media era muy fuerte esto. Bueno, en la Edad Media, hasta la época, de hecho, acuérdense que Lutero, una de las cosas que reclama es por la venta de indulgencias. ¿Y por qué la gente pagaba dinero por ese papelito de la indulgencia? Pagaba dinero por miedo al infierno. Entonces, en la Edad Moderna, 1800, y ahora 2000, siglo XXI, postmoderna, la gente ya dejó de tenerle miedo. Entonces,
A ver, ¿creemos en el infierno? Sí, yo creo, yo sé que ustedes también. El punto ¿es la forma más eficaz y más bíblica de evangelizar? Esa es la pregunta de fondo. Y la respuesta es que no. No vemos a Jesús evangelizando en base al infierno. Tampoco vemos a un apóstol Pablo ni a otros apóstoles evangelizando en base al infierno. Que es una verdad bíblica, sí, pero no se ocupa, sino que más que hablar del infierno, por eso por lo que les mencionaba en la capacitación esta, es hablar de que el pecado finalmente trae muerte. Eso es más importante, y también es bíblico, es más importante y poner más énfasis en eso. Trae muerte espiritual, trae muerte física, trae muerte, o sea, tú cuando estás en pecado, cuando estás en Cristo, no sientes que tienes una verdadera vida, porque estamos como muertos, estamos como sin sentido todo. Ahora Eso es muy bíblico, podría y al decir, mismo tiempo tiene mucho respaldo también. O sea, hablar de la muerte, de la consecuencia del pecado como muerte. Pero de ahí a ligarlo directamente al infierno, no vemos que es el modelo de Jesús. Es un modelo más aprendido por las iglesias. Insisto, ¿creemos en el infierno? Sí, yo no estoy poniendo en duda si yo creo todo eso. Sin duda lo que estamos hablando ahora es el modelo bíblico como Pablo evangelizaba o los evangelistas evangelizaban. Y la respuesta es que aunque es una doctrina, no se ocupaba la evangelización. ¿Ya? Simplemente eso, nada más que eso, ni más ni menos. ¿Ya? Ahora sí, creo que Víctor también quería decir algo en alto, ¿no? Sí, profesor. Lo que pasa que, como decía el hermano ahí, que de repente el mensaje es como se llama, es a veces muy fuerte y tal como dice usted, pues, o sea, hablan del infierno, el infierno, el infierno, sí es real, creemos en el infierno, Ujú. pero lo más importante es celebrar a la gente que el pecado nos separa de Dios, Eso, ¿sí? ¿ya? Nos Muerte. separa de Dios, ¿ya? Y sí que la paga del pecado es muerte Mm. y eso, pero creo en lo personal que la misma iglesia le ha hecho daño al evangelismo, Mm. por cómo a veces Bueno, se predica. Yo creo que para mí estoy maravillado con lo que usted ha enseñado en estas clases, ¿ya? De la manera de misionología y evangelismo. Creo que si muchas iglesias aprendieran estas cosas que estamos aprendiendo, creo que se cometerían menos errores. mm. Eso es todo, profesor. Gracias, mi hermano. Mire, yo lo único que lo animo en general, en cualquier área de la vida cristiana, es que siempre nos hagamos la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Porque eso es una buena pregunta, porque a veces, eh, yo a veces, no piense que esto les pasa a usted, a mí también me pasa y nos pasa a muchos, que a veces actuamos de forma automática, ¿cierto? Aprendimos algo y lo repetimos sin cuestionar, porque a veces se piensa que cuestionar es ser rebelde. Y no, porque cuando uno cuestiona, se pregunta como un niño pequeño a su papá, ¿cierto? O sea, no puedo decir que un niño de 3 años es un rebelde. No, es imposible, un niño de 3 años rebelde no es. Quizá uno de 15 puede ser, pero uno de 3 años pregunta, y los niños de 3 años preguntan mucho. Papá, ¿por qué hacemos esto? Papá, ¿por qué hacemos lo otro? Y eso también hay que hacerlo en la iglesia y hay que hacerlo también de forma personal. Es decir, ¿por qué nosotros evangelizamos así? Y preguntar. Y quizá el pastor tiene una muy buena respuesta y bien, o sea, puede que sea muy bien. ¿Por qué nosotros cantamos así? Yéndolo al ámbito de la canción. Oye, ¿y por qué cuando oramos así? ¿Se entiende? O sea, este ejercicio de preguntarse cosas es muy sano y muy bueno, porque nos ayuda a poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Porque sin reflexión no hay mejora. Sin reflexión no hay mejora. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿por qué este hermano ora a Dios Padre, pero este otro hermano le ora al Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, ¿se entiende? O ¿por qué cada vez que este hermano toma el micrófono para predicar,
siempre cuenta testimonio y nunca explica lo que la Biblia dice, por ejemplo. ¿Se entiende? Eh, Cosas sencillas al final. La idea es que nos preguntemos, pero siempre con el ámbito o con el ánimo, no de criticar, el ánimo de crecer, el ánimo de avanzar, de preguntarnos, profundizar. Simplemente eso, no con el ánimo de generar polémica ni ser conflictivo para nada. Siempre el ánimo es crecer, animarse y avanzar. ¿Ya? Simplemente eso. Bueno, hemos terminado nuestra clase de hoy, que fue al igual que un poco la semana pasada, pero esta fue mucho más práctica. Así que espero que la hayan disfrutado y ahora a practicar. ¿Ya? Espero que oren por los colores rojos que ustedes marcaron, los nombres de las personas, que oren por los rojos, pero predíquenle esta semana, que oren al Señor, que el Señor ponga esas reuniones con los amarillos y con los verdes y háblele de Cristo, cuéntenle su testimonio cortito, ¿cierto? Sencillo, enfocándonos en Cristo, mostrando empatía y que el Señor haga su voluntad y qué tal que por estas sencillas cosas que aparecen en la Biblia, no estamos inventando nada, quizás muchos llegan al Señor por ustedes, así que les animo a esto. A veces va a llegar uno solo, pero ese uno el Señor lo conoce y puede que ese uno sea también una persona que lleva a otro a Cristo. Así que damos gracias a Dios por aquellos que nos predicaron, ya sea nuestros padres, algún familiar o quizá algún evangelista o algún pastor. Gracias por esas personas, porque evangelizar es amar. Acuérdense esto, evangelizar es amar, amar a Dios y también evangelizar es amar al que le estoy hablando, ¿ya? Así que Dios nos ayude y nos bendiga mucho en todo, ¿ya? ¿Algo final que quieran decir para terminar? Porque si no, tendría que pagarte. Hermosa clase, profesor, como todas. Gracias, mi hermano. Así Gloria al es, Señor por eso. me sumo. Muy, muy buena. Gracias. Yo también me sumo. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Y bueno, y mi hermano Víctor, que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude, porque en el fondo estamos todos creciendo y avanzando. Aquí nadie se la sabe todo, yo también estoy creciendo y avanzando, y lo que sabemos lo compartimos. Y como les dije, hace poco he estado en varias evangelización, siempre he estado en capacitaciones, pero estas últimas metodologías son las más nuevas que se están usando también, y no solamente acá en Europa, sino que a nivel mundial, ¿ya? Varias organizaciones la están ocupando. Y el Señor dará estrategias, porque también se puede evangelizar con títeres, con obras de teatro, con música. Hay muchas formas. Hace 2 semanas atrás estuvimos evangelizando con un coro gospel, así que también ocupamos el coro gospel para evangelizar. Así que al final hay muchas formas, pero lo importante es siempre Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es el centro. Bueno, el evangelio es Cristo. Su muerte y resurrección son claves, ¿ya? Así que oremos para terminar. No sé si esta vez mi hermana Sandra o Viviana quisiera orar para que terminemos este tiempo, por favor. ¿Tendrían el honor de orar? Amén. Amén. Gracias. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tener la oportunidad, Padre, de aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por estas enseñanzas. Ayúdanos a poder aplicarlas cada día, Señor, con las personas que aparecen, Señor, en nuestro momento y que a veces nosotros tampoco nos damos el tiempo en los quehaceres tan rápido de nuestras vidas. No nos damos el tiempo de detenernos a hablar de tu palabra, Señor. Hablar de ti, Padre Celestial, de tu amor, de tu misericordia. Padre Celestial, pónenos a nosotros el sentimiento, el amor hacia las demás personas que no te conocen, de poder predicar y también de poder aplicar todas estas enseñanzas, de poder llevar el mensaje de salvación y acercar, Señor, el reino así como tú nos acercaste al reino y pudimos conocerte, Señor. Y hoy podemos disfrutar, Padre, de tu amor y de tu misericordia. Que ese mismo amor nosotros sintamos por los demás, Señor. Y que no nos sobrepasen la vergüenza o alguna característica de nuestra personalidad, Señor. Pone tú, Padre Celestial, ese fluir, Señor, en tu Espíritu Santo a través de nosotros y poder hablar, poner la palabra perfecta, Señor, para poder, Señor, entregar el mensaje claro a las personas que no te conocen, Padre. Te agradecemos, Señor, todas estas hermosas enseñanzas, que podamos aplicarla, que podamos repasar durante la semana también, para, Señor, irnos interiorizando, Señor, en tu palabra. Te
Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, que Amén. el Señor los bendiga. Nos vemos próxima semana. Un Amén. gusto y que estén bien. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Chao, Amén. chao. Chao, chao, bendiciones. Chao, profe.